continúa la lectura del capítulo 3 de Hechos en el versículo 17. Y Pedro les dice: hermanos, yo entiendo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, yo entiendo que lo que ustedes y los líderes de ustedes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. En buen chapín, medio que les hizo un insulto, ¿verdad? Ustedes no la hicieron, ¿verdad? No la hicieron. Hicieron esto en ignorancia. Hicieron esto en ignorancia. ¿A qué se refiere? Se refiere a haber acusado injustamente, falsamente al autor de la vida. Se refiere a entregar a Jesús a las autoridades romanas para ser crucificado. Eso lo hicieron en ignorancia. A veces cuando dejamos que nuestras emociones nos gobiernen, normalmente podemos decir que caemos en hacer cosas por ignorancia. El versículo 18 dice: pero Dios, a pesar de la ignorancia de ellos, estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca de su Mesías, del Mesías de Dios, que él tenía que sufrir estas cosas. Y esto es un mensaje revolucionario. Del -4 al año 66, me parece que es cuando Roma sitúa el templo para destruirlo, hubo 24 aspirantes judíos a Mesías. Y el verdadero Mesías cuenta dentro de estos 4. Él nunca le dijo a sus discípulos: yo quiero que ustedes me proclamen. Lo admitió a ellos en Mateo 16. Pero nunca les dijo a ellos: miren, yo quiero que me venda mi imagen pública como el Mesías. Porque él sabía que inmediatamente que él hiciera eso, los que controlaban el templo, los saduceos y los romanos, iban a ir a por él y lo iban a crucificar. 24 aspirantes a Mesías en esos años crucificaron. Cada 2 años y medio más o menos alguien decía: yo soy el Mesías. Pero esto chocaba mucho con la teología judía del momento, no con la teología bíblica, he de ser. Porque la teología judía decía que el Mesías iba a venir a instaurar el reino de Dios. Pero la teología bíblica anunciaba que primero el Mesías tendría que ser el varón de dolores, tendría que padecer, tendría que comprar con su sangre a su pueblo. Así que Pedro se parara ahí y dijera que el Mesías había muerto era una aberración teológica de los que estaban oyendo. Y ese es el contexto de Pedro, y por eso es que a mí me sorprende Pedro, porque no tienen miedo, ahora ya no tienen miedo de decir algo así, ¿verdad? Porque todavía en el año 90, un emperador romano, se me olvida el nombre, 90 años, va con los sobrinos nietos de Jesús y les dicen: ustedes son sobrinos nietos de Jesús, el revoltoso de Judea. Y ellos: sí, bueno, me parece que ustedes se quieren matar contra el imperio. Adriano creo que fue. Ustedes se quieren matar contra el imperio. Y ellos llorando le dicen, le juran que no quieren hacer tal cosa. Y Pedro no tiene miedo de decirlo en frente de las autoridades que bien pueden dañarlo, ponerlo en la cárcel, acusarlo de sedición al imperio, un crimen muy, muy peligroso en esa época. Pero continúa, y en el álgido momento de hablar del Mesías y que ya vino, y lo que eso significa para toda la teología judía de quienes le escuchaban, Pedro les dice esto: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. ¡Qué promesa! ¡Qué entendimiento el que Pedro en este momento toma, seguramente guiado por el Espíritu de Dios, para decir que el Mesías no venía a instaurar un tema político, no era un reino político, sino el Mesías había venido, había ofrecido su valiosa sangre que cantábamos ese coro esta mañana, para que los pecados de las personas
fueran borrados. Y me llama mucho la atención cómo Pedro interpreta el sacrificio del Señor y dice, para que vengan tiempos de refrigerio. Para que vengan tiempos de refrigerio. Diga conmigo, tiempos de refrigerio. Esa es una promesa de Dios. ¿Qué significa tiempos de refrigerio? Bueno, imagínese que usted está todo el día en un seminario y van 4 o 5 horas de puras charlas, interacción. De repente dice, vamos a hacer una parada, y usted va y se va a tomar un cafecito. Eso es un refrigerio, aunque no esté frío. O si usted corrió 15 kilómetros hoy en la mañana y usted llega a su casa y se toma un vaso de agua, bueno, yo no sé, un momento de lucha, no es un momento de guerra. Esos son necesarios en la vida y muchas veces tenemos que atravesarlos, pero la promesa de Dios es que en medio de eso nosotros podemos refrescarnos, reinventarnos, estar bien, estar victoriosos. O como decía aquel viejo canto, el tener paz en medio de la tormenta. Y Pedro dice algo muy interesante. Dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Mis queridos hermanos, vale la pena, si queremos vivir la promesa de Dios de tiempos de refrigerio, que le pongamos, como decimos aquí en Guate, coco a qué es eso de arrepentirse y qué es eso de volverse a Dios, porque Dios quiere darnos tiempos de refrigerio. Y aquí es donde está este otro concepto que hemos manejado por algunos años, el concepto del arrepentimiento. Pedro le dice a ellos, gente de alguna manera creyente en Dios, gente que va al templo, gente que tiene una cultura de Dios, que tiene que arrepentirse, muy similar como que se lo estuviera diciendo a usted y a mí. Esto es muy importante que lo conectemos. Pero cuando hablamos de la palabra arrepentimiento, ¿qué viene a su mente? La palabra arrepentimiento está muy ligada con la palabra latina que origina la palabra penitencia. Arrepentimiento, penentere. Así que tenemos por este concepto la idea de que el arrepentimiento es una acción humana en donde yo, pues, ya sea una penitencia, si usted viene de la cultura católica, pues hay cosas que se hacen para como obtener perdón. Si usted viene de la cultura cristiana evangélica, es más fácil, ¿verdad? Es una oración, ¿verdad? Y es ponerle corazón a la oración en el mejor de los sentidos. Y entonces como que pues ya confesé mis pecados y eso me cuenta como arrepentimiento. Pero todo eso tiene su origen en el concepto latino de arrepentimiento, pero no es el concepto bíblico. Luego algunos estudiosos se metieron un poquito más en el término metanoia, que es el término de arrepentimiento que la Biblia traduce como arrepentimiento, y metanoia es un cambio de mentalidad, un cambio de vida, y verdaderamente el arrepentimiento bíblico tiene que ver con eso. Pero tampoco es eso, porque cuando nosotros pensamos en que arrepentirnos es cambiar, nuevamente caemos bajo el concepto de que el arrepentimiento es algo que
puedo originar, que yo puedo provocar, que yo puedo arrepentirme. Y yo encontré que el arrepentimiento es muy similar a la fe. Pero antes de llegar a eso, ¿qué es arrepentimiento entonces? ¿Cuál es el arrepentimiento bíblico? Y el arrepentimiento bíblico, la palabra para arrepentimiento, yo la he dicho algunas veces acá, es la palabra teshuvah. Teshuvah. Y la mejor traducción para la palabra teshuvah, yo no sé hablar hebreo, así que puede ser que lo esté pronunciando como toda mi cara. Sí sé leer hebreo, sí lo entiendo y sí puedo leerlo, pero la pronunciación se la debo, ¿va? Porque dicen algunos que dicen teshuvah, dice que es algo así, pero yo no puedo, yo soy a la Tortrix, ¿verdad? Entonces yo veo ahí que es teshuvah, no lo puedo pronunciar bien, pero eso no quiere decir que no sepa el concepto, y el mejor concepto es retornar. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, está hablando de hacer un retorno. Un retorno. Hace algunos años, hermano, vivía yo en San Antonio, Texas. Y llegó un hondureño recomendado por un amigo mexicano que nos hacía el sonido allá, y llegó a San Antonio, Texas. Y San Antonio, Texas tiene una peculiaridad, tiene muchas carreteras, muchos highways, ¿verdad? Freeways, pero abajo de cada freeway va siempre un carril auxiliar, y hay abajo siempre hay una vuelta en U. Y la vuelta en U en inglés tejano es turn around, dar la vuelta de regreso. Y yo lo llevé a comprar un carro a este brother, y este brother se me perdió en el camino. Y yo le estoy hablando de los 90s, así que solo la gente tenía celular, ¿verdad? Ahora, como dijo otro amigo, cualquiera tiene celular, pero en los 90s solo la gente. Así que yo me fui a mi casa a esperar a este brother, y el brother no se me olvida, finalmente llamó, yo no sé si 1 hora, 2 horas después. ¿Dónde estás? Le digo yo. ¿Dónde estás? Estoy aquí en una calle que se llama Turnaround. Mi chulo estaba a dar vuelta debajo. Entonces le dije, parqueaste en una gasolinera, decime, y bueno, ya, todavía anda por ahí. Ya se le venció la visa y todavía anda por ahí. Turnaround. El arrepentimiento en la Biblia es retorno. Retorno. Es retornar. ¿Y retornar a qué? Es la pregunta. Y aquí es donde el apóstol Pablo hace una explicación tan impresionante del arrepentimiento en el capítulo 2 de Romanos. Para empezar, quiero darle un poquito el contexto de Romanos. Romanos es una carta que Pablo escribió a los creyentes que vivían en Roma, por un motivo exactamente opuesto al que escribió a los que vivían en Gálatas. En Galacia llegaron a querer judaizar el movimiento de Jesús, el movimiento mesiánico de Jesús. Y llegaron a decir, y el problema ahí era que para ser salvo, decían los judaizantes, y este es el mayor énfasis de los judaizantes, se tiene que circuncidar. Y Pablo escribe una carta y dice, no, la salvación no depende de un acto. No se tiene que circuncidar para ser salvo. La fe en el Mesías, la fe que Dios da por medio del Mesías es suficiente. Ese es más o menos el motivo principal de la carta de Gálatas. Pero la carta de los romanos es al revés. Los judíos sufren una expulsión de Roma en la época de los 45 por ahí, de parte del emperador Claudio, y de ahí Claudio queda Nerón, y ahora todos alabamos a Jesús, pero Nerón es nombre de perro. Y Nerón, Claudio expulsa a los judíos
Así que la gente que conocía de Dios en el primer siglo no eran los no judíos. Los no judíos eran los ignorantes, no sabían. Ellos venían de una cultura politeísta. Entonces los judíos salen, y Pablo en su carta a los romanos está tratando de decir: muchachos, necesitamos un equilibrio. No podemos interpretar esto porque nos vamos a volver idólatras. Y de eso trata el primer capítulo. Y el capítulo 2, él entonces le está hablando a los judíos ahora, y les dice a los judíos: miren muchachos, les voy a dar una cátedra de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el judío de esa época, y bueno, lo mantienen hasta el día de hoy, el judío se salva por medio de guardar mandamientos. Así es que el judío llega al cielo. Le llaman el mundo venidero, guardando mandamientos. Y es un poquito complicado, porque entonces el judío sabe, en la teología judía, no estoy hablando de la bíblica, el judío sabe que él al infierno nanay, nel pastel. El infierno se llamaba Tártaros, le llaman Tartos. Tal vez usted ha oído la palabra esa, ¿verdad? De ahí viene la palabra tartaleta, que con el azúcar lo lleva uno directo al infierno, ¿verdad? Y entonces el Tártaros estaba reservado para los no judíos. Así eran los judíos del primer siglo, y todavía son así el día de hoy, ¿verdad? Pero los judíos son los inventores del purgatorio, le llamaban Sheol. Entonces un judío, en su mentalidad, cuando moría, se iba, si era impecable en los mandamientos, al seno de Abraham. Si era 2 que 3, se iba al purgatorio, en lo que sus méritos lo tiraban para el cielo. Y esta es la creencia que está viviendo aquí, y Pablo va a hacer una corrección a ellos, porque Pablo tiene la misma intención que en Gálatas, de saber que el sacrificio, que la obra de Jesús de Nazaret, el Mesías, Dios mismo, nos salva, es perfecta, suficiente para llevarnos a la vida eterna. Porque el Nuevo Testamento no habla de llevarlo al cielo, habla de llevarlo a la vida eterna. El cielo es otra cosa. Entonces, pero antes de que me meta a hablar otras cosas, como dijo Vinicio una vez: hermano, yo estaba enseñando una vez, me dijo: ¿usted de qué está fumando? Me dijo. Entonces, no quiero fumar. Así que el Nuevo Testamento, y Pablo ahora va a decir algo. Y en el capítulo 2, él ha estado hablando con el judío que tiene el entendimiento, que se cree un hombre justo, y le dice estas palabras. Cambio de versión, la Biblia del Jubileo es la que voy a leer ahora, y dice: oh, menosprecias las riquezas de su bondad. ¿De la bondad de quién está hablando? De la bondad de Dios, y de las riquezas de su paciencia, y de las riquezas de su longanimidad, ignorando, dice él, que su bondad, la bondad de Dios, la bondad de Jesús, te guía al arrepentimiento, te guía, ahora voy a decir retorno cada vez que vea la palabra arrepentimiento, para que no confundamos los términos. Su bondad te guía al retorno, a la vuelta a Dios, te guía a Dios. Entonces, yo quiero que usted ponga mucha atención, porque esto es muy importante. El hombre piensa que puede hacer algo para llegar a Dios. El hombre piensa: yo confieso mis pecados y eso me lleva a Dios. Pero Pablo en el Evangelio está enseñando que necesito la guía, una guía, que necesito señales, que necesito de Dios, incluso para ver mi condición, de cómo estoy, para poder ser guiado al retorno a Dios, porque nadie puede encontrar su camino a Dios si no es por medio de la longanimidad, la bondad de nuestro Dios, que se ha evidenciado en Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
No es una función humana el podernos arrepentir, el podernos retornar. No es un acto meramente humano, y eso me ha sacudido en estos últimos días cuando el evangelio me trae esto como un pastelazo en la cara, porque yo siempre había pensado que yo fui conocido por Jesús y ya recibí a Jesús, y entonces cada vez que peco eso no es tan problemático. En el momento que yo quiera me puedo volver a Dios, pero este versículo viene, me está ahí en la cara y me dice: no, es la bondad de Dios. Tú necesitas un camino de retorno a Dios. No es una función meramente humana. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero yo no puedo volver por mí mismo. Se lo voy a probar. El último versículo del Salmo más grande, ¿qué número es? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo más grande? 150, no, ya va llegando. ¿Quién da más? Es más. 176. Son 8 por 22, porque es un acróstico de las 22 letras del alefato hebreo. Ese dice así, el último versículo. El salmista está diciendo: he andado descarriado como una oveja perdida. Ahora, vamos a suponer que lo escribió David, y si no lo escribió David, lo escribió alguien que definitivamente nos vamos a encontrar en el cielo. Si no, no estaría en la Biblia. Dice, o en la vida eterna: he andado descarriado como una oveja perdida. Piense en esa imagen. Yo sé que a nosotros nos cuesta, porque aquí en la ciudad lo único que vemos parecido a eso es cabras, y todas andan con un tajada y hay un pastor que las va guiando. Pero verdaderamente parece que las ovejas no tienen GPS, no saben usar Waze, y es muy fácil que se pierdan. Las ovejas no son los animales más inteligentes. ¿Por qué? Porque cuando están perdidas no se dan cuenta. La comparativa con nosotros es un poquito ofensiva, pero no deja de ser verdad. Cuando estamos mal, no sabemos que estamos mal. Cuando estamos equivocados, no sabemos que estamos equivocados. Cuando estamos manchados por el pecado, no hemos conectado cuán profundamente manchados por el pecado, o cuál es el efecto que el pecado, cualquier pecado, e incluso hoy, puede hacer sobre nosotros. Y eso, el pecado aleja entonces los tiempos de refrigerio que Pedro ha dicho, porque dice que es por medio del retorno, por medio de la conversión, que para efectos de lo que estamos hablando es lo mismo, que nosotros podemos entrar a los tiempos de refrigerio. Así que el salmista dice: he andado descarriado como una oveja perdida. Y le habla a Dios y le dice: ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y entonces yo aquí tengo que pedir perdón públicamente. Aprovechate, Matías, que esto no se da todos los días, por enseñanzas que he hecho. Yo he dicho que pecado es no hacer lo que Dios dice que hagamos, o hacer lo que Dios dice que no hagamos. Está medio bien, pero no está completa la definición. Y aquí el salmista dice: no estoy perdido. Él está en pecado, pero no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera él está haciendo algunos o los mandamientos de Dios. Pero lo que a mí me sorprende es que el Antiguo Testamento está diciendo que aunque no me olvide de sus mandamientos, me puedo perder. Que aunque guarde algunos, me puedo perder. Así que los mandamientos son muy importantes, pero no son el camino de la salvación. El camino de la salvación es Jesús. Y entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi papel si el arrepentimiento es una guía del cielo a donde Dios viene, me habla y me dice? Mi papel en el arrepentimiento es orarle para decirle: Señor, estoy como una oveja perdida, ven a buscarme. Yo no puedo encontrar el camino.
Yo no puedo encontrar. Y es que, mire, cuando uno está mal, en cualquier cosa, y vamos a poner alguna cuestión trivial, usted dice, vamos a ir a Carretera El Salvador, es más cerca por tal camino que por otro camino, y alguien más viene y le trata de explicar por todos los medios que no es así. Usted no lo puede ver porque no nos gusta que nos digan nuestros errores, porque el pecado es mucho más que los errores. El pecado trasciende mucho más que solamente nuestros errores. Primero, no nos gusta que nos digan nuestros errores, porque no nos gusta. Cuando alguien está mal y alguien llega a decirle sus errores, no le gusta, no va a cambiar. Por eso en el matrimonio, cuando hay un problema, es tiempo de involucrar a Dios, porque solo Dios puede hacer convencimiento. La verdad la tiene Dios. Usted y yo tenemos realidad, es distinto. No necesariamente la realidad y la verdad son la misma cosa. Entonces, necesitamos de Dios. ¿Cuál es mi papel en el arrepentimiento? Mi papel es pedirle a Dios que su bondad me alcance y que oiga su voz, y que una vez que oiga su voz, ser obediente. Ser obediente. Y mire, hay algunas parábolas muy interesantes. La parábola del hijo pródigo. El padre salía a buscar y el hijo, aunque estaba muy lejos del padre, oyó la voz en su interior, dijo, voy a volver. Pero la parábola de la oveja perdida, la parábola de las monedas, tantas parábolas que hay que nos demuestran que a día de hoy el pastor de pastores, el rey de reyes, el todopoderoso, el todo misericordioso, sigue buscándonos. Es que no nos podemos molestar con Dios, no podemos pensar que Dios está ausente, aunque no lo sintamos, porque Dios sigue buscándonos y sigue buscándonos para que retornemos a Él, y aún en día hay aspectos y áreas de mi vida en donde yo no he retornado a Él completamente. Entonces, ¿qué es el pecado? Porque, ¿qué es el arrepentimiento? Es retorno, pero no puedo retornar por mí mismo. ¿Por qué? Porque el pecado me tiene cautivado. Yo lo que puedo hacer en el arrepentimiento es pedirle a Dios que oiga su voz para que conecte las verdades. Y por eso, los próximos domingos, vamos a llevar eso a áreas de la vida específicas. Pero hoy es para que usted le pida a Dios que en los próximos domingos Dios le empiece a hablar, porque la intención de este lugar, de esta iglesia, es que usted entre en tiempos de refrigerio familiares, en tiempos de refrigerio. Pero ¿sabe qué? No nos damos cuenta de cuán preso estamos, porque el pecado nos envuelve. Vamos a ver algo acerca del pecado, y también Pablo en Romanos nos dice esto. Por esta razón dice, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre. ¿A qué se refiere? Se refiere a Adán. Adán le dio la entrada al pecado. O sea que nos convertimos en personas que, aunque seamos salvos, el pecado tiene una presencia todavía en nosotros. El pecado habita en nosotros. No lo hemos podido erradicar. La palabra glorificación, que es un concepto teológico, sobre todo del protestantismo, es muy cierta al decir que un día Dios va a eliminar por completo la presencia del pecado. Jesús vino para que pudiéramos tener poder sobre el pecado, pero el hombre en su inclinación es a pecar. Este es el legado de este hombre, nuestro padre Adán, porque por medio de él, dice, el pecado entró en el mundo. Pero el pecado no entró solo. ¿Qué dice que entró? ¿Qué entró con el pecado? Lo opuesto de tiempos de refrigerio. ¿Qué es qué? La muerte. ¿Qué es el pecado, hermanos? El pecado es la muerte. El pecado es la muerte. Y pasó a todos los hombres. No hay alguien que pudiera decir, hey, yo no puedo. No,
pasó a todos nosotros, por cuanto todos pecaron. El hombre se convierte esclavo de su pecado y a veces recibe al Señor, pero en la tranquilidad, en su privacidad, sabe que hay pecado que lo domina. Y Dios está con su benignidad, con su bondad, guiando, hablando. Retornen a mí, porque en el retorno a mí ustedes verán tiempos de refrigerio. No, hermanos, nuestro Dios es lo más bueno que existe. No puedo cuantificar cuán bueno es nuestro Dios, ni cuán grande es su amor o su misericordia. Porque a pesar de que yo me esmere en ignorarla, a pesar de que yo me esmere en pecar, en hacer lo que a Él no le agrada, en ponerme en problemas a mí mismo, en ser obstinado con la muerte, con abrazar la muerte, Dios me sigue llamando, me sigue buscando, lo sigue buscando a usted, lo sigue buscando a mí y sigue buscando a toda la humanidad. Porque recuerde que Jesús vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es tan bueno su amor, es tan buena su misericordia, pero el hombre es esclavo de su pecado. Mire lo que dice un poquito antes Pablo en el 3:23. Por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. No alcanzaron. Por eso no podemos ver tiempos de refrigerio. Todos los retos, todos los problemas que hoy enfrentamos tienen que ver con el origen del pecado. Y la solución está en afinar el oído, en decirle a Dios: ven a buscarme, yo no puedo regresar a la fuente, ven a buscarme. Afinar el oído, porque Dios te va a hablar. El día que tú le hables a Dios, Dios te va a buscar. Y entonces sí, el concepto de metanoia, metamorfosis, entra. Y entonces podemos cambiar, pero podemos cambiar guiados. Porque el hombre no es tan bueno como para cambiar solito él sostenidamente, o por lo menos eliminando el pecado. Siempre volverá a él, siempre volverá a él. Y a mí a veces me llama la atención porque hay gente que no conoce a Dios, que se porta muy bien, que guardan algunos mandamientos, honran, son fieles a sus parejas, son buenos padres, pero no oyen la voz de salvación eterna. Y Dios la está hablando, y Dios la está dando. Así que, queridos hermanos, hay que portarse bien. Los mandamientos están para que les hagamos caso. Hay que portarse bien. Pero lo que yo le estoy hablando hoy no tiene que ver con portarse bien. Se trata de volverse a la voluntad de Dios, porque el punto final de los mandamientos es que nosotros vivamos en la voluntad de Dios. Vivamos en la voluntad de Dios. Por ejemplo, las ofrendas son un mandamiento, pero si uso las ofrendas y no entiendo lo que es, ¿verdad? Ahora se predica que la ofrenda es un tema, da un centavo, Dios le da dos, y es como una inversión económica. Así lo predican ahora, ¿verdad? Y yo no lo predico así, yo no lo veo así. La ofrenda tiene su origen en el pecado precisamente, y cuando nosotros leemos lo pedagógico del Antiguo Testamento en función de los sacrificios, usted se va a dar cuenta que la ofrenda tiene que ver con eso. Y en Lucas Jesús dice que el que da ofrenda limpia su alma, limpia lo de adentro del vaso, dice. Así que la ofrenda tiene que ver con expiación. Entonces, si yo doy una ofrenda y no estoy dispuesto a cambiar, guardé un mandamiento, pero no apliqué la voluntad de Dios, no me sirve. Ese es el engaño del pecado. Y así con el honrar padre y madre, no robar, no mentir, cualquier otro mandamiento que usted se pueda poner, porque hay gente que guarda los mandamientos y los guarda mucho. ¿Los convierte eso
en gente que hace la voluntad de Dios? No necesariamente, porque hay que incorporar lo que Dios quiere hacer detrás del mandamiento. Eso es pecado. Ese es el pecado. Así que no se trata de portarse bien solamente, mis queridos hermanos. Entonces les recuerdo que la Biblia está llena, sobre todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento lo explica milagrosamente. La Biblia está llena de dos cosas. Uno, las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Dios nos prometió sanidad. Dios nos prometió que nos bendeciría. Dios nos prometió vida. Dios prometió, ¿qué le puedo decir yo de las promesas de Dios? Las promesas de Abraham están en la ley. Así que la Biblia está llena de promesas. Ese es un aspecto. Especialmente me refiero al Pentateuco. Promesas y procedimientos. Promesas y procedimientos. A las promesas les llamamos pactos, y por eso cantamos Dios de pactos. Y a los procedimientos les llamamos mandamiento. Pero un procedimiento tiene que tener como la intención, o sea, un mandamiento tiene que tener como intención alcanzar una promesa, cumplir con la voluntad de Dios. La Biblia enseña que fuimos comprados con la sangre de Jesús. No dice que fuimos alquilados, sino comprados. Y la imagen es tan impresionante, la imagen es tan maravillosa, porque la imagen que es que ahora le pertenecemos. ¿A quién? ¿A quién le pertenecemos y nos compró? A Dios, a Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, mi querido hermano, que cuando usted es comprado, perdió su libre albedrío. Eso quiere decir, usted fue comprado por Jesús. ¿Por qué no nos va bien? Porque pensamos que tenemos libre albedrío, porque pensamos que podemos hacer lo que se nos venga en gana y guardar algunos, hacer algunas otras cosas, pero estamos siendo engañados por el pecado. Dios te está llamando a una vida de solaz y esparcimiento. Dios te está llamando a una vida distinta, pero tienes que rendir lo que más te cuesta rendir, tu voluntad, para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Hoy queremos empezar ese camino, así que hoy era el día de la introducción. Hoy queremos empezar ese camino. De hoy en 8 empezaremos a hablar de algún área específica en donde necesitamos oír la voz de Dios para alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue llamando, Dios sigue extendiendo su voz, su palabra sigue dando, su voluntad está ahí dispuesta. Y no se trata de un pastor, no se trata de un líder, se trata del pastor de pastores, se trata de que Dios quiere llevar tu vida, pero tienes que rendirte, tienes que estar dispuesto a oír la voz de Dios llamándote. Hazte un favor y no te pierdas las próximas semanas lo que vamos a enseñar. Si por alguna razón no puedes venir, mira el video, escucha el audio, pídelo. Tenemos un podcast, ahí se sube todo, hermano, porque la intención de esta casa es que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Esa es la intención de esta casa, que vengan esos tiempos de refrigerio y la realización de sus promesas a tu vida, porque las promesas no las hemos alcanzado y la razón es el pecado. La razón es el pecado, pero te va a tocar dar lo más importante para ti, tu deseo, tu derecho a pensar que estás bien. Hay que oír la voz de Dios. Dios sigue llamando. El retorno, el arrepentimiento no es algo que yo me sentí mal, porque aunque Dios sí convence, ¿verdad? Es parte de su voz, pero yo no me puedo volver a Dios solo, porque perdí el camino, ¿verdad? Y la voz de Dios sigue hablando, su palabra sigue vigente y sigue hablando.